Hola, buenos días mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de Colombia y Japón, dos mundos conectados por el comercio internacional. Y vamos a ver que aunque son países con culturas y economías muy distintas, Colombia y Japón mantienen una relación comercial sólida basada en el intercambio de productos agrícolas y tecnológicos. Por ende, es necesario comprender cómo los factores culturales, económicos, políticos y ambientales influyen en el comercio entre ambos países y por ende en sus procesos de negociación. Nuestro estudio demuestra cómo Colombia, una economía emergente, puede adaptarse a las exigencias del mercado japonés. Por esto necesitamos disciplina, innovación y sostenibilidad. Ok, vamos a pasar a la cultura y tradiciones comerciales de Colombia y Japón, que son dos formas diferentísimas de negociar. Entonces tenemos la cultura colombiana, que tenemos más un estilo cálido, cercano y flexible. Valoramos más las relaciones a largo plazo y tenemos una comunicación más emocional y directa con espacio para dejar empatía. Y pues nuestras reuniones suelen ser más dinámicas y adaptables al contexto. Ahora vamos a ver la cultura japonesa. Ellos tienen un enfoque más formal, disciplinado y sobre todo jerárquico. La puntualidad y el respeto son valores súper esenciales y las decisiones se toman de manera colectiva y meticulosa. Acá se evita la confrontación, el silencio es un símbolo de reflexión y respeto. Esto nos impacta en las relaciones comerciales, teniendo en cuenta que las diferencias culturales pueden generar malentendidos si no se comprenden los valores del otro país. Adaptarse al estilo japonés, formal, preciso y respetuoso, puede mejorar la reputación y confianza de las empresas colombianas. Bueno, vamos a pasar a la historia económica de Colombia. Vamos a ver qué pasó de una economía agrícola a la apertura internacional. Durante el siglo XX, Colombia consolidó su economía sobre la exportación de café, flores, banano y carbón, productos reconocidos mundialmente. En los años 90, con la apertura económica, el país busca integrarse a los mercados globales mediante tratados de libre comercio y políticas de diversificación. La economía colombiana ha pasado de ser principalmente agrícola a incluir sectores de energía, servicios y manufactura liviana. Japón surgió como un socio estratégico interesado en productos de alta calidad y origen sostenible. En las últimas décadas, Colombia ha fortalecido su imagen internacional gracias a su estabilidad macroeconómica y su competitividad regional. Bueno, vamos a ver la historia económica de Japón. Vamos a ver qué pasó del milagro económico a una potencia tecnológica. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón protagonizó el milagro económico. Esto pasó de 1950 a 1980. Gracias a su inversión en educación, disciplina laboral y tecnología industrial, ellos desarrollaron un modelo basado en la exportación de bienes manufacturados de alta calidad, como vehículos, máquinas y productos electrónicos, productos de bastante valor agregado. En las décadas siguientes consolidó una economía altamente tecnificada, estable y orientada a la innovación. A partir de los 2000, Japón amplió su cooperación con América Latina, buscando recursos naturales, alimentos y alianzas en energía limpia. Su relación con Colombia se fortaleció con la Cámara Colombo-Japonesa y programas de cooperación tecnológica y educativa. Ok, vamos a primero hacer una revisión económica de estos dos países. Vamos a empezar primero con el PIB. Podemos ver que entre 2020 y 2024 las economías de Colombia y Japón mostraron caminos diferentes. El PIB de Colombia creció 171 mil millones de dólares a 418 mil millones, un aumento del 54%.
Este crecimiento fue impulsado por la exportación de petróleo, café, flores, productos agrícolas y el crecimiento en los sectores de servicios y tecnología. Colombia, como economía emergente, ha demostrado resiliencia ante la inflación global. En contraste, Japón vio una caída en su PIB, que pasó de 5 billones de dólares a 4,11 billones, lo que representa una contracción del 19%. Esto se debe a la apreciación del yen, el envejecimiento de la población y un crecimiento interno lento. A pesar de esto, Japón sigue siendo una de las economías más grandes, destacándose por su tecnología y estabilidad. La diferencia entre ambas economías son notables. El PIB de Japón es 9,8 veces más grande que el de Colombia en 2024. Mientras Colombia se expande y diversifica, Japón enfrenta desafíos estructurales. O sea que, en resumen, Colombia es dinámica y está llena de oportunidades, pero mientras Japón representa una economía industrial consolidada, centrada en la innovación y en la estabilidad. Ahora vamos a ver datos como la inflación, donde podemos ver que entre 2020 y 2024 Colombia y Japón mostraron comportamientos inflacionarios muy diferentes. En Colombia, la inflación subió de manera significativa, llegando a un 10,19% en 2022, el nivel más alto en más de 20 años. Esto fue por problemas como el aumento de costos de importación y la devaluación del peso desde 2023. Y claro, como no, la pandemia. Gracias a medidas del Banco de la República, la inflación empezó a disminuir, situándose en un 5,6% en 2024, aunque todavía por encima de la meta del 3%. En contraste, vemos que Japón tuvo tasas de inflación negativas en 2020 y 2021, debido a su persistente baja inflación y débil demanda interna, pero sin embargo en 2022 y 2023 la inflación aumentó a 2,5% y 3,2% respectivamente, afectada por el encarecimiento global y la depreciación del yen en 2024. La inflación se estabilizó en un 2,7%, alineándose con el objetivo del Banco de Japón, y esto refleja la diferencia entre una economía emergente como Colombia y una desarrollada como Japón. Ahora vamos a ver el tipo de cambio frente al dólar. En 2020 y 2024, Colombia y Japón enfrentaron cambios significativos en sus tipos de cambio frente al dólar. En Colombia, el peso mostró gran volatilidad, comenzando en 3.400 en 2020 y depreciándose debido a la pandemia, la caída de precios del petróleo y la incertidumbre política. En 2022 el peso alcanzó 4.800 y, aunque se apreció temporalmente a 3.800 en 2023, volvió a 4.400 en 2024. Esto indica la sensibilidad del peso a factores externos y la volatilidad del mercado. En Japón, el yen se depreció gradualmente, de 106 yenes en 2020, cerca de 151 yenes en 2024. Esta depreciación se debe a la política monetaria del Banco de Japón, que ha mantenido bajas las tasas de interés, mientras que Estados Unidos aumentaba. Así, un yen favorece las exportaciones japonesas, mientras que el peso colombiano, más débil, encarece las importaciones y presiona a la inflación interna. Ok, ahora vamos a ver un dato bastante importante, que es la balanza comercial. Entonces, acá analizamos las exportaciones e importaciones de cada país para entender su situación económica. En Colombia, de 2020 a 2024, se ha notado un déficit comercial constante, lo que significa que importa más de lo que exporta.
En 2020 exportó 32 mil millones de dólares e importó 41 mil millones, resultando en un déficit de 8.500 millones. Aunque las exportaciones han aumentado por productos como petróleo, café, las importaciones de maquinaria y tecnología también han crecido para el 2024. Se estima un déficit de 12 mil millones de dólares, resaltando la dependencia de bienes del exterior. Por ejemplo, Japón por su parte tiene una historia muy diferente. Tradicionalmente han sido un país exportador neto, pero en los últimos años han presentado déficits moderados, debido a la importación de energía y a la depreciación del yen. En 2020, Japón tenía un pequeño superávit, pero a partir del 2021 empezó a importar más de lo que exportaba. Por ejemplo, en 2022 las exportaciones fueron de unos 752 mil millones de dólares, mientras las importaciones superaron los 897 mil millones, lo que generó un déficit de más de 145 mil millones de dólares. Esto se explica principalmente por una fuerte dependencia de Japón en la importación de gas natural, petróleo y carbón, necesarios para sostener su industria y su consumo interno. Sin embargo, Japón continúa siendo una potencia exportadora, destacándose en sectores como la automatización, la electrónica y la maquinaria de alta tecnología. Si comparamos directamente ambos países, vemos que tanto Colombia como Japón representan déficit comercial en 2024, pero por razones muy diferentes. En Colombia el déficit se debe a la dependencia tecnológica y manufacturera, mientras que en Japón el déficit proviene de su dependencia energética. Además, las escalas son muy distintas. Japón maneja cifras cercanas a los 800 mil millones de dólares en exportaciones, mientras que Colombia apenas aún supera los 58 mil millones. En conclusión, podemos decir que las economías de Colombia y Japón son complementarias. Colombia ofrece materias primas y productos agrícolas, mientras Japón aporta tecnología, vehículos y maquinaria industrial. Esto significa que hay oportunidades para fortalecer el comercio bilateral aprovechando las ventajas comparativas de cada país. Colombia puede beneficiarse al atraer inversión japonesa y al ampliar sus exportaciones hacia ese mercado asiático, especialmente en el sector agrícola, energético y de alimentos procesados. Bueno, ahora vamos a analizar algo que me parece súper interesante, que es la inversión extranjera directa. Podemos ver que en Colombia durante el periodo del 2020 al 2024 hemos mostrado una recuperación bastante notable en los flujos de inversión extranjera directa. En 2020, la inversión extranjera directa fue más de 7.700 millones de dólares, afectada por la pandemia y la desaceleración mundial. A partir del 2021, los flujos comenzaron a aumentar, llegando a 17,5 mil millones en 2023 y alcanzando una proyección de 18 mil millones en 2024, según datos del Banco de la República y la UNCTAD. El mayor volumen de inversión se ha dirigido a los sectores de energía, petróleo, minería, servicios financieros y tecnología digital, mostrando el interés extranjero por las oportunidades naturales y de mercado interno del país. Este crecimiento contribuye al empleo, la transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructura. Por su parte, Japón se caracteriza por ser uno de los principales emisores de inversión extranjera del mundo, no un receptor. Son más de ir y dar su inversión extranjera. Pero como podemos ver, en 2020 sus flujos salientes del IED alcanzaron los 130 millones de dólares, aumentando hasta 162 millones en 2022, antes de estabilizarse en torno a 155 millones en 2024.
De acuerdo con la OCDE y el Ministerio de Finanzas japonés, las empresas japonesas invierten principalmente en tecnología, automóviles, electrónica, energía renovable y servicios financieros con destinos como Estados Unidos, el sudeste asiático y Europa. El contraste con ambos países es bastante claro. Pues en Colombia es receptora de inversión extranjera, buscando fortalecer su economía interna y atraer capital para el desarrollo. Japón, pues en cambio, es una emisora de capital, exportando tecnología y expandiendo su presencia en otros mercados. Mientras Colombia recibe cerca de 18 mil millones de dólares al año, Japón invierte más de 150 mil millones anuales en el exterior, casi 10 veces más, reflejando su potencia financiera y su papel como actor global. Ok, vamos a tocar un poco de la normativa ambiental. Podemos ver que en Colombia tenemos la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio de Ambiente y Sistema Nacional Ambiental, el SINA. Este regula la evaluación de impacto ambiental y permisos ambientales. También decretaron la gestión climática, que es la Ley 1931 de 2018, que son directrices para incorporar la gestión del cambio climático en decisiones públicas y privadas. También tenemos compromisos internacionales porque Colombia presentó una contribución determinada a nivel nacional, ambiciosa, y se comprometió a reducir emisiones. Em, por ejemplo, hasta un 51% para 2030 en su actualización. Pero pues podemos ver que estas metas condicionan políticas, incentivos y regulaciones ambientales. En Japón podemos ver que un marco estratégico y de metas es la Green Ground Strategy, estrategia hacia la Carbon Neutrality en 2050, y metas intermedias ambiciosas, objetivos de reducción de GHG para 2030 y medidas para acelerar innovación verde. Podemos también ver una política energética y ajuste reciente. Japón pues revisa su política energética para balancear seguridad de suministro y descarbonización, que son planes para 2035 y 2040, que es tratar de impulsar renovables y uso transitorio de gas y nuclear. Esto afecta los precios internacionales de energía y costos logísticos. También tenemos que en regulaciones técnicas y sanitarias, Japón aplica normas estrictas de seguridad alimentaria, cuarentena fitosanitaria y estándares industriales. Eh, También vemos que los controles a la importación son rigurosos y documentados. Estos los hace el Ministerio de Salud, de Trabajo y Bienestar y el Ministerio de Agricultura de Japón. Ok, ahora vamos a hacer una revisión política de Colombia y Japón. En este punto vamos a analizar el entorno político actual y la estabilidad institucional de ambos países. Empezando con Colombia, este país es una república presidencialista democrática actualmente gobernada por Gustavo Petro, quien ha impulsado varias reformas sociales, energéticas y económicas. Sin embargo, el ambiente político de acá de Colombia presenta tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que ha generado incertidumbres en los mercados y entre los inversionistas extranjeros. Aunque existen desafíos importantes como la corrupción, la burocracia y los conflictos sociales, Colombia mantiene una estructura institucional sólida con separación de poderes y un marco legal democrático que sigue funcionando. Ahora, por el caso de Japón, el panorama político es muy diferente. Japón es una monarquía constitucional,
con un sistema parlamentario liderado por el primer ministro Fumio Kishida del Partido Liberal Democrático. Este país se caracteriza por una gran estabilidad institucional y política, con muy bajos niveles de corrupción y un alto grado de confianza ciudadana en el Estado. El gobierno japonés impulsa la política del llamado nuevo capitalismo, que busca equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Además, pues Japón mantiene una política exterior activa basada en la cooperación internacional y en la firma de acuerdos comerciales, lo que le da una posición muy fuerte en el comercio global. Ok, para concluir, vamos con la estrategia de comercio internacional. Ahora vamos a desarrollar la estrategia que se aplicaría en la relación bilateral entre Colombia y Japón. Este punto es clave porque nos permite entender cómo un país puede mejorar su participación en el comercio mundial, aprovechando pues nuestras fortalezas y adaptándonos a las condiciones del socio comercial. Primero, vamos con la estrategia de comercio y el modelo teórico. Para comenzar, la estrategia que más se ajusta acá a nuestro caso de Colombia, exportando hacia Japón, sería una empresa de diferenciación con enfoques en valor agregado y sostenibilidad más que todo. Esto significa que Colombia no debe competir por precios bajos, sino por calidad, origen, innovación y prácticas sostenibles. Aspectos altamente valorados por el consumidor japonés. Por ejemplo, Colombia podría potenciar las exportaciones de café, especialmente café especial como cacao fino, flores, aguacatejas, frutas exóticas y productos orgánicos certificados, todos con un sello de sostenibilidad y trazabilidad. Japón, por su parte, busca productos con estándares ambientales altos, empaques ecológicos y procesos éticos. Esta estrategia se fundamenta en dos teorías económicamente importantes. La teoría de la ventaja comparativa, que plantea que los países deben especializarse en producir bienes por los cuales tienen una mayor eficiencia relativa, y pues en este caso Colombia tiene ventajas en productos agrícolas tropicales, mientras que Japón tiene ventaja en manufacturas tecnológicas. El modelo de Heckscher Holding, que explicaba que los países exportan bienes que utilizan en mayor medida los factores productivos, como en el caso de Japón, que poseen en abundancia. Por ejemplo, Colombia es abundante en recursos y en tierras fértiles. Japón, por ejemplo, en capital humano y tecnología. Por esto, el intercambio entre los dos países resulta bastante complementario. Uno pone su materia prima, el otro pone su conocimiento, su mano de obra, y así se complementan. Aplicar una estrategia basada en estas teorías pues le permite a Colombia diversificar su canasta exportadora y podría ayudar a dejar el déficit de la balanza comercial y también evitar la dependencia del petróleo y del carbón, impulsando la economía hacia un modelo más sostenible y competitivo. Ahora, bueno, la teoría de Uppsala y la forma de ingresar al mercado internacional. Para definir la forma de ingreso al mercado japonés, aplicamos la teoría de Uppsala, que explica que las empresas internacionalizan sus operaciones de manera gradual, a medida que adquieren experiencia y conocimiento sobre el mercado externo. Según la teoría, podemos desarrollar cuatro etapas: exportaciones ocasionales, que es que la empresa va vendiendo de forma indirecta a través de intermediarios o distribuidores; exportaciones regulares, que establecen relaciones estables con agentes o representantes en el país destino. La otra es el establecimiento de filiales o sucursales comerciales. Cuando el comercio del mercado es suficiente, instalan físicamente para controlar
mejor las operaciones. La inversión extranjera es que pues se podrían crear o analizar estrategias con empresas locales para producir y distribuir directamente en el país. En nuestro caso de Colombia, pues lo ideal yo diría que sería el modelo de exportación indirecta, porque pues utilizando intermediarios japoneses con experiencia en importación de productos latinoamericanos, podríamos evolucionar hacia alianzas estratégicas con empresas japonesas, pues para garantizar la adaptación cultural y tecnológica. Por ejemplo, una empresa colombiana exportadora de cacao podría inicialmente empezar a vender a un distribuidor japonés. Después de establecer su propia oficina de representación en Tokio y finalmente asociarse con una chocolatera japonesa para desarrollar productos conjuntos y que vayan de acuerdo con su cultura. De esta manera se aplicaría la teoría de Uppsala pues de una forma práctica, reduciendo riesgos y aumentando la competitividad. Y pues yo diría que en conclusión la estrategia de comercio internacional y Japón con Colombia debe combinar tres elementos clave. Especialización en productos de alta calidad y sostenibles, aprovechando nuestra ventaja comparativa, la adaptación cultural y el fortalecimiento de las confianzas empresariales para consolidar relaciones a largo plazo y la expansión gradual al mercado japonés según la teoría de Uppsala, asegurando un reconocimiento sostenible y bien planificado. Con esta estrategia, Colombia no solo podría mejorar su balanza con Japón, sino que también podría fortalecer su imagen internacional como un proveedor confiable, innovador y sostenible, integrándose cada vez más al comercio internacional con una base sólida y competitiva. Nacionalización es cuando una empresa o país empieza a vender sus productos países en otros países. Ya. Es cuando una tienda de Colombia va a vender en México o España. Ejemplo, una empresa colombiana vende café a otros países. Comercio exterior es el intercambio en cosas entre países, como comprar y vender productos. Puede ser exportar, vender o importar. ¿Qué es comprar? Ejemplo, ¿es? Colombia exporta flores y compra carros de Japón.